Muy buenas tardes, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra segunda sesión de clase al curso gratuito de Power BI Intermedio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra segunda sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Girón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Por otro lado, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Asimismo, comentarles que ya contamos con más de 15 cursos gratuitos habilitados para este mes. El día viernes 8 de noviembre estamos iniciando con 5 cursos gratuitos. Usted puede invitar a sus amigos, familiares para mayor información. Por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Eduardo. Recuerda que es nuestra segunda sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 3 a 4:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo la sesión 2, modelamiento de datos. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase. Los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Power BI Intermedio a nombre de nuestra institución. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Por otro lado, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas tardes con cada una de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase. Para empezar nuestra segunda sesión y nuestra tarde, muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Salmos capítulo 128, versículo 1. Por favor, me acompañan con una pequeña oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos para empezar nuestra tarde muy bendecido. Padre amado, gracias por la vida, por la salud, por este hermoso y bendecido día. Asimismo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice a todo el equipo, a todos los participantes y a todas las personas que necesitamos de ti. Danos sabiduría, danos mucha bendición. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén a todos.
Muy bien, el ingeniero ya se encuentra en la sala, le daremos pase. Muy buenas tardes, ingeniero Eduardo. ¿Cómo está? Bienvenido, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio y asimismo compartir su pantalla. Muy buenas tardes, estimados participantes. Espero se encuentren muy bien. ¿Me confirman si se me escucha correctamente, por favor? Lo puedo leer por el chat también. Si pueden escribir, si se me escucha bien, si se ve la pantalla, por favor. A ver, Nancy, Sonia. Sí, perfecto. Gracias, gracias, Nancy, por tu participación. Bien, antes de empezar la sesión voy a compartirles el enlace, ¿sí? Donde está el material con el que vamos a trabajar el día de hoy. De hecho, ya les pasé la clase anterior el enlace, pero se los paso nuevamente. Sí, entonces entren por favor a ese enlace y descarguen ese archivo que dice datos modelo uno con el que vamos a trabajar el día de hoy. Sí, y bueno, la sesión de hoy, que es la número 2, vamos a ver básicamente lo que es modelamiento de datos. En la sesión número 1 anterior, sí, si recuerdan, vimos acerca de limpieza y transformación de datos. Trabajamos con diversas fuentes de datos, en este caso en Excel y en archivos CSV. Entonces, antes de seguir con la sesión 2, me gustaría saber si quedaron dudas o preguntas respecto a la sesión 1. Por favor, por el chat pueden escribir si tienen dudas. Yo los leo y voy a responderles sus consultas, ¿sí? Igual, si es que en el transcurso de la sesión tienen dudas también, lo pueden hacer presente por el chat. No hay problema. Bien. Bien, entonces, la sesión de hoy sobre modelamiento de datos, vamos a ver qué significa ello, cómo modelar datos. Les voy a dar algunos métodos, ¿sí? Dos métodos con los cuales se puede iniciar a modelar datos. De hecho, esta sesión 2 es un poquito densa, ya que contiene un poco más de teoría, ¿sí? Porque es importante asentar estas bases, estos conceptos de qué es modelamiento de datos y cómo se hace. Y ya perdón, la parte práctica, sí, vamos a ver justamente esta aplicación. Vamos a construir un modelo de datos y para ello, como les digo, no se olviden descargar este archivo que está aquí, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos con la sesión modelamiento de datos. A ver, entonces, bien, como les comentaba, igualmente en la sesión uno pues existe un recorrido en lo que es el ciclo de desarrollo de Power BI, ¿sí? En la sesión uno ya hemos pasado por la primera etapa, que es Data Discovery, ¿no? Lo que vimos esencialmente fue, aprendimos a extraer datos, nos conectamos a diversas fuentes de datos, como lo comenté, y pues hicimos el proceso ETL, ¿no? Que significa extracción, eh, limpieza y transformación de datos, ¿no? Para posteriormente eh, cargarlos en el Power BI y comenzar a elaborar nuestros primeros dashboards o visualizaciones. Sí, esto es lo que vimos hasta ahora. El día de hoy vamos a ver lo que es Data Modeling o lo que se traduce como modelamiento de procesos. Vamos a ver algunos tipos de modelos de datos, vamos a ver ciertas relaciones que hay y ello nos va a ayudar a lo que es la optimización en lo que concierne el trabajo con datos. ¿Sí? Eso vamos a ver ahora. Y como ven, aún sigue un camino por recorrer, ¿no? Para llegar a, digamos, a tener más conocimiento en Power BI.
¿sí? Y vamos a verlo en las siguientes sesiones también. Entonces, primeramente, ustedes, a ver, para ustedes, ¿qué entienden ustedes por modelo de datos? Me gustaría leerlos en el chat. ¿Qué entienden ustedes por modelo de datos? Bueno, acá hice un breve resumen porque a veces entender esto es un poquito complejo, pero hablando en términos simples y sencillos, pues un modelo de datos simplemente es una estructura que tiene una coherencia entre entre los diversos componentes que conforman esta estructura lógica, ¿sí? Tiene que haber una coherencia entre sus componentes, un esquema, así es, ¿sí? Muy bien, Nancy. Entonces, este conjunto de componentes que conforman esta estructura lógica o este esquema también, pues incluyen relaciones entre ellas, entre estos componentes, ¿sí? Ciertas relaciones, como vemos por aquí, relaciones, ¿sí? Y evidentemente van a existir, como en todo modelo o todo proceso, ciertas limitaciones también en cómo se almacenan los datos y pues cómo accedemos a estos datos, ¿no? Cuando hablo de limitaciones me refiero a básicamente a cómo acceder a los datos, ya que no todos los datos están abiertos a todo el público, ¿no? Hay ciertos datos, cierta información sensible que está limitada pues, a ciertas personas, ¿no? Justamente hablando del caso que pasó hace unos días, ¿no? Con el tema de eh, Interbank, ¿no? Que pues es un claro ejemplo de que hay datos que son de importancia y que no pueden ser revelados así nada más, ¿no? A todo el público. Son datos confidenciales de cada cliente, en este caso del banco Interbank, ¿no? Como ejemplo. Entonces, cuando me refiero a limitación, me refiero a que hay ciertas restricciones a la forma de acceder a los datos, ¿no? Ciertos usuarios tienen ciertos permisos para acceder a los diversos tipos de datos. ¿Sí? A eso me refiero. Y la forma y cómo se almacenan los datos, ¿no? Porque hay datos que pueden ser almacenados en la nube, ¿sí? Es una forma usual últimamente de almacenar o guardar nuestros datos. Inclusive hace mucho tiempo, muchos años, ¿no? Se guardaban los datos en un disquete, ¿no? Entonces, actualmente no es la forma ya de hacerlo, o inclusive en un USB, un CD-ROOM, por ejemplo. Entonces son diversas formas que cada una tiene ciertas limitaciones, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ahora de un disquete, ¿no? No es común, o me parece que ya no hay computadoras, digamos, de escritorio que tengan una disquetera incluida. Entonces, como ven, hay limitaciones también en cómo almacenar datos y cómo acceder. ¿Sí? Entonces, en un modelo de datos, pues la mayoría de estos modelos que vamos a ver, pues como bien lo decía Nancy, pues se representan por medio de un esquema o un diagrama, ¿no? Como el que vemos en pantalla, ¿no? Este es un diagrama, un esquema, ¿sí? Con lo cual se representan los datos, en este caso, que forman parte de nuestro modelo de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, quedó claro que es un modelo de datos, no simplemente es una estructura lógica coherente, ¿sí? Que está constituida por diversos componentes que se relacionan entre ellos, ¿no? Con ciertas limitaciones, como lo expliqué, ¿sí? Eso sería. Entonces, siguiente. Ahora, quería comentarles, hay dos, como ven, es un poco pues, teórico, pero voy a hacerlo lo más amigablemente posible esta información, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de modelos de datos, ¿no? Esencialmente dos. Uno es el modelo dimensional, que es con el que vamos a trabajar ahora y con el que se trabaja usualmente en Power BI. Y otro tipo de modelo que no lo he colocado, pero se los menciono, es el modelo de tipo de datos transaccional. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Transaccional. Este modelo de datos transaccional se usa usualmente, por ejemplo, en negocios como negocios que usan información en tiempo real y rápida, como por ejemplo cuando haces una compra de un producto, eh, digamos una galleta, ¿no? Que el día de hoy puede costar un sol, pero
de aquí a unos días o unos meses puede costar un sol 50 o hasta 2 soles puede llegar, ¿no? Entonces, como ven, en este caso el precio va cambiando. Entonces, en el tipo de modelo de datos transaccional que es aplicado, por ejemplo, puede ser en este ejemplo de una tienda, ¿sí? Aquí vemos diversas transacciones que se hacen. ¿Y qué es una transacción? Como le puse el ejemplo del precio, son cuando los datos cambian, ¿no? Van cambiando, digamos, rápidamente, van cambiando en un corto tiempo, ¿no? Un modelo de datos transaccionales es aquel modelo en el que la data se inserta, la data se borra, se actualiza, y justamente pasa, como les puse el ejemplo, el tema del precio, ¿no? Que puede estar un sol hoy, mañana puede estar un sol 50. Entonces la data se borra el precio de un sol y se actualiza por el precio de un sol 50, por ejemplo. Entonces son datos que se actualizan continuamente. Eh, entonces, en este tipo de modelos de datos transaccional, como le puse el ejemplo de la tienda, la intención o el enfoque básicamente es que hacer que estas transacciones sean lo más rápido posible, como lo comenté, lo más eficientemente rápido posible. Y aquí los datos van a estar muy, muy detallados y evidentemente actualizados. Son datos, en el caso de, por ejemplo, precios o productos, ¿no? Un producto puede estar actualizado a tan detalle, hasta tanto puede ser el detalle de esta data, ¿sí? Que cuando vemos este modelo en sí, en un esquema, por ejemplo, pues vamos a ver muchas, diría, demasiadas relaciones entre tablas, ¿sí? Entonces, ya que como hay mucha información, mucho detalle, entonces existen también diversas relaciones eh, entre los componentes o tablas que conforman este modelo, ¿sí? De datos transaccional. Entonces, como es tan complicado y eh, tan rápida la información que se debe tener, entonces lo más conveniente es usar un modelo de datos dimensional, ¿no? Que es, como lo comenté, que se usa usualmente en Power BI. Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué, digamos, caracteriza a un modelo de datos dimensional? En este modelo de datos dimensional, pues los datos, valga la redundancia, están organizados de una forma tal, pues que es útil en el análisis eh, de la información, ¿no? Y a la vez, pues hacer los reportes nos va a hacer de una forma más fácil se van a hacer los reportes, ¿sí? Porque los datos, como repito, están mejor organizados y no existen demasiadas relaciones entre los datos o las tablas que conforman el modelo dimensional de datos, en este caso. ¿Qué más? En lugar de enfocarse, a diferencia del modelo de datos transaccional que lo comenté, en lugar de enfocarse en muchas operaciones pequeñas como borrar data, actualizar, ingresar data, ¿sí? Se enfoca más en datos, evidentemente datos que estén más resumidos o datos importantes, ¿sí? Datos que sumen importancia al negocio, ¿sí? En este caso podemos citar el ejemplo de datos de, por ejemplo, KPIs o indicadores de eficiencia que son efectivamente datos relevantes e importantes para el negocio. ¿Qué más? Trabaja con agregaciones de datos. ¿Qué significa ello? Pues que no miramos los datos crudos o con detalle, a diferencia al modelo anterior, que era un modelo transaccional, sino los datos están agrupados, ya sea por operaciones de promedio o sumas, ¿sí? O digamos un cálculo de porcentaje, ¿no? ¿Sí? Eso se llaman agregaciones, ¿sí? Que, por cierto, también tiene mucho que ver con el cálculo de las medidas en DAX que se hace en Power BI. Entonces, como ven, los datos están, digamos, de esta manera dispuestos, ¿sí? Mediante agregaciones, como lo repetí, suma, operaciones de promedio, por ejemplo, entre otros. Y está pensado también en que las respuestas sean lo más
O sea, que yo como analista obtenga una respuesta en el menor tiempo posible. A diferencia de un modelo transaccional que tiene muchas relaciones, como lo comenté, entonces al yo requerir un dato o una respuesta de un modelo transaccional, voy a demorar más, ya que al haber tantas tablas y tantas relaciones, pues se demora un poco más en darme esa información. A diferencia de un modelo dimensional que, como dice ahí, pues las operaciones se hacen lo más rápido posible. Y otro aspecto importante es que casi siempre, en un modelo de datos dimensional tenemos información histórica, es decir, hablamos de información que sucedió de hace años, ¿sí? Hace años, hace muchos meses, cada 5 años, qué sé yo, cada 10 años. Son data histórica, es una información bastante de mucho volumen, ¿sí? Y con ello nos permite hacer análisis de tendencias, comparaciones, podemos predecir a futuro qué puede pasar, hacer un forecast, por ejemplo, lo que no sucede en un modelo de datos transaccional, en la cual, como la información tiene que ser así ágil, ¿sí? Lo más, digamos, operaciones rápidas, ¿sí? Como el caso del precio que comenté, pues la data no se almacena, digamos, por mucho tiempo. Son datos que son del día a día, ¿sí? Eso a modo de diferencia o comparación. Y lo más importante que quiero hacer énfasis es que un modelo de datos dimensional, eh, tenemos dos esquemas, justo lo que por ahí comentaba Nancy, la palabra esquema. Tenemos dos esquemas o formas de representar este modelo de datos dimensional. Uno, el esquema estrella, ¿sí? Que vamos a ver qué es ello, esquema estrella, y el esquema llamado copo de nieve, ¿no? ¿Sí? Tiene un nombre interesante, ¿no? Y vamos a ver por qué se llama así, por qué se llama copo de nieve, por qué se llama estrella. ¿Sí? Cada uno tiene sus características eh, relevantes e importantes. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo he colocado a forma de resumen, ¿sí? Pero vamos a verlo a detalle, ¿no? Un modelo de datos de tipo estrella, vamos a ver que es más simple y visualmente más simple y fácil de interpretar. Un modelo de datos de copo de nieve, digamos, también puede ser simple, pero hay una diferencia importante que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Que tiene más tablas, digamos, complementarias o anexas, o también se le llama tablas hijo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver para entenderlo mucho mejor. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, está claro todo. ¿Tienen alguna consulta? Si algo no quedó claro, por favor, pueden escribir en el chat, ¿sí? Eso, básicamente quiero que entiendan que en Power BI vamos a trabajar o hacer énfasis en el modelo de datos dimensional. Ahora, ¿por qué se llama dimensional? Ahora vamos a darnos cuenta por qué se llama dimensional, ¿sí? Entonces, como hablaba de los tipos de esquemas, el esquema copo de nieve. ¿Por qué se llamará copo de nieve? Ustedes imagínense, copo de nieve. Cuando tenemos un copo de nieve, pues efectivamente, cuando se le aparece otro copo de nieve y otro copo de nieve, o sea, al final hacen como una bola de nieve, ¿cierto? O sea, hay muchos copos de nieve que al final conforman una bola de nieve y así cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, a eso se refiere cuando se habla del esquema tipo copo de nieve, ya que ustedes ven, o sea, quiero explicarles de forma visual. Sí, yo acá, bueno, he colocado un poco en la teoría, pero quiero explicarles de forma más visual. Copo de nieve, ¿por qué? Ustedes se pueden dar cuenta porque existe una tabla principal, ¿sí? Que se llama la tabla de hechos, ¿sí? O sea, imaginen que hay una tabla, digamos, que está en el centro de todo, es la tabla principal, la tabla que contiene información relevante principal, ¿sí? Y esta tabla principal, que se llama tabla de hechos o fact table en inglés, va a estar conectada a otras tablas secundarias, digamos, o alternativas, ¿sí? Pero que no dejan de ser importantes, por cierto, son también importantes, sino que son complementarias a la tabla de hechos y estas tablas complementarias se llaman
tabla de dimensiones. ¿Sí? Esto de acá, estos son tablas de dimensiones. Vamos a ver ahora qué es una dimensión. Dimensiones. Esto. ¿Sí? Lo que está en verde se llama tabla de dimensiones. Bien, hasta ahí se entiende, ¿cierto? Hay una coherencia, ¿no? La tabla principal con sus tablas de dimensiones, que, digamos, alimentan con información a la tabla principal. Ahora, cuando decimos copo de nieve, ¿por qué esa palabra, no? Se preguntarán ustedes. Pues copo de nieve se distingue, ¿sí?, del esquema estrella, que el copo de nieve tiene unos hijos, unas tablas hijas. ¿Sí? Esta de acá es una tabla hija, esta de aquí otra tabla hija, pero ¿hijas de quién? Hijas de esta tabla de dimensiones, de esta de aquí. Son las hijas de esta tabla de dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que estas tablas hijas, ¿sí?, que también son tablas de dimensiones, por cierto, pero son las hijas de esta tabla de dimensiones que es, digamos, la madre, ¿sí? Entonces, un esquema copo de nieve se caracteriza porque existen tablas hijas, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Existen tablas hijas, ¿sí? Una tabla hija es otra tabla complementaria, pero ya no complementaria de la tabla principal o tabla de hechos, sino complementaria de otra tabla de dimensiones, ¿sí? O sea, ¿sí? Ahí queda claro. O sea, a ver, todo esto de aquí, todas son tablas de dimensiones, ¿no? Pero dentro de ellas hay dos hijas, dos tablas de dimensiones hijas, ¿sí? Eso quiero que quede claro. ¿Las hijas de quién? De esta tabla de dimensiones madre, esta, perdón, en verde tiene que estar, esta, ¿sí? ¿Quedó claro? Entonces, de esa forma distinguimos o reconocemos un esquema copo de nieve, porque tiene tablas hijas, ¿sí? Acá hay otro, miren, acá hay otra tabla hija, ¿sí? Por favor, si hay dudas, por favor, por el chat, con todo gusto les responderé. Y ahora viene el famoso y tan útil esquema estrella. De hecho, es el esquema ideal, ¿sí?, que se debería utilizar o que se debe utilizar en Power BI. Ese es lo ideal. Sí, ahora, en la vida real, pues no siempre sucede lo ideal, ¿no? Yo, bueno, he visto tablas o he visto esquemas en ciertas empresas. Por ejemplo, les pongo un caso. Cuando trabajé en una empresa de seguros, ustedes se imaginarán en este rubro de seguros, ¿sí? No se ve un esquema tipo estrella. O sea, me tocó ver un esquema, evidentemente, copo de nieve, ¿no? Con diversas tablas, así, hijas, muchas tablas hijas, tablas que alimentan a otras tablas y otras y otras. Habían hijos de los hijos, inclusive. Entonces, va a depender mucho del tipo de negocio, del rubro, ¿no? En este caso, para el rubro de los seguros, pues hay demasiada información, ¿no? Cada información de clientes, si el cliente tiene autos, si tiene hijos, o sea, mucha información y con mucho detalle. Y en otros casos va a haber esquemas tipo estrella, que es como les digo, lo ideal y lo más fácil de trabajar en Power BI. ¿Sí? Pero bueno, no siempre se tiene un esquema tipo estrella. ¿Sí? Entonces, el esquema tipo estrella es simplemente un esquema, digamos, copo de nieve, ¿sí? Pero sin hijos, ¿sí? O sea, sin tablas hijos o hijas. ¿Sí? Como ven, hay una tabla, acá lo voy a señalar, una tabla principal o tabla de hechos, ¿sí? Este de aquí, que está en el centro, y se alimenta o se complementa con las tablas de dimensiones, ¿sí? Sin hijos, que están aquí. ¿Ven? Ese es un esquema tipo estrella. Ahora, acá quiero resaltar, muy importante, que estas tablas de dimensiones, ¿sí?, que complementan a la tabla de hechos o la tabla principal, también se les llama tablas de búsqueda, ¿sí? Importante esto, búsqueda. Y aparte también estas tablas de dimensiones en Power BI nos van a servir a modo de filtro. O sea, cuando yo aplique un filtro,
mi filtro va a partir o va a surgir desde la tabla de dimensión. Es decir, a ver si les explico un poco más fácil ello. A ver, una tabla de dimensiones como es esta de aquí que está en el centro, ¿sí? Esta de TH ventas, perdón, la tabla de hechos de ventas, ¿sí? Que está en el centro, está compuesta o está conformada por diversos, digamos, componentes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, para una tabla de ventas podemos encontrar el ID producto, ¿no? Que podría ser una codificación alfanumérica de un producto X, el ID de almacén, ¿sí? Que es un código de almacén, o el ID de cliente, que viene a ser un código de cliente, que puede ser el DNI u otro código, cantidad de unidades vendidas y el precio, evidentemente, del producto que se vendió. Y como tabla de dimensiones o tabla que alimenta, o tabla de búsqueda también se le llama, tenemos en este caso una tabla de dimensiones de productos. Por ejemplo, esta de aquí, productos. Y esta tabla de productos va a contener el detalle del producto, es decir, nombre del producto, categoría, subcategoría, marca y otros más que pueden haber. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relacionan estas tablas? Como ven, ¿cómo se relacionan mediante una clave? ¿Sí? Digamos así, una clave. ¿Qué sería cuál? Este que dice ID producto. ¿Sí? ID producto en la tabla de hechos se relaciona con el ID producto de la tabla de dimensiones. Digo, esa es mi clave, ¿sí? Con la cual voy a relacionar estas tablas, ¿sí? Relaciono la tabla de hechos con la tabla de dimensiones o tabla de búsqueda en Power BI. Entonces, cuando yo aplique un filtro, o sea, si yo aplico un filtro, por ejemplo, si yo quiero saber qué marca de tal producto me generó tantas ventas en el mes, entonces yo tengo que filtrar por la marca que yo deseo buscar en Power BI, si filtro por la marca y me dará pues la cantidad de ventas, por ejemplo, que se tuvieron en un mes X. Y esta cantidad de ventas, ese cálculo, va a estar contenido en la tabla, acá lo señalo, va a estar contenido en la tabla de hechos, aquí. O sea, aquí seguramente va a haber un campo, una medida que yo voy a calcular con DAX que se va a llamar, por ejemplo, ventas totales. Entonces, cuando yo filtre por marca, ¿sí? Me va a salir cuántas ventas totales de esa marca para ese producto se tuvieron en cierto mes o en cierto tiempo, ¿sí? ¿Ven? Entonces, otra característica es que las tablas de dimensiones o tablas de búsqueda nos sirven también para filtrar la información, ¿sí? Eso les quería explicar así, digamos, de una forma visual, ¿sí? Espero que me haya podido dar a entender. Si no, igual, por el chat, no olviden, pueden hacer sus consultas. Bien, entonces, hablamos de tablas de hechos y tablas de dimensiones, ¿sí? Recuerden, la tabla de hechos es la tabla principal, la tabla central, ¿sí? ¿Y qué más? A ver, ¿qué otras características tenemos sobre las tablas de hechos? Como vemos aquí, una tabla de hechos se va a caracterizar principalmente porque tiene las claves o llaves principales, ¿sí? Esta de aquí, de las tablas de dimensiones, ¿no? Como les decía, ¿no? ID cliente, ID producto. Tiene una clave con la cual se va a vincular o va a relacionarse con las otras tablas, que son las tablas de dimensiones, ¿sí? ¿Qué más? En estas tablas de hechos o tabla principal, se van a registrar ahí o se van a crear los cálculos o las medidas o métricas, ¿sí? De un evento específico. O sea, ahí yo voy a hacer los cálculos, por ejemplo, de ventas totales y otros cálculos que tienen que estar en esta tabla de hechos. Y bueno, como dice aquí, pues como consejo, como una práctica, pues se debe evitar repetir los atributos de las dimensiones. ¿Qué es un atributo? Un atributo es la característica de algo. En este caso, si yo tengo una dimensión, por ejemplo, producto, ¿sí?
que por cierto es mi tabla de dimensiones de producto, sí, que lo vimos hace un momento, sí, lo vimos aquí, recuerden. A ver, sí, cuando yo digo atributos, sí, que lo voy a explicar también ahora, me refiero a atributo, producto, atributo, no, perdón, a atributo, me refiero a las características de quién, de mi producto. No, atributo nombre, atributo categoría, subcategoría. ¿Sí? Si tengo mi dimensión cliente, mis atributos, ¿cuáles serían? Nombre, DNI, apellidos, estado civil, edad, país, género, etc., etc., etc. ¿Sí? Si tengo mi dimensión almacén, ¿cuáles serían mis atributos o características? Tipo de almacén, ID de almacén, dirección del almacén, ciudad donde se encuentra, la provincia a la que pertenece, la capacidad, ¿sí? Del almacén y así. ¿Sí? Esos serían mis atributos. ¿Sí? No, no se olviden, atributos. ¿Atributos de quién? De las dimensiones, atributos dimensionales. ¿Sí? Entonces, justamente la tabla de hechos está para evitar justamente repetir estos atributos dimensionales. ¿Sí? Entonces, aquí, ojo con esto, en la tabla de hechos solo irá el ID de la dimensión. Solo debe ir, como buena práctica, solo debe ir, debería ir el ID de la dimensión, ¿no? ID cliente, ID producto, solo debería ir eso. ¿Por qué? Porque en la tabla de dimensiones, ahí es donde se especifica estos atributos. Aquí, en la tabla de dimensiones, ¿sí? Tiene como características que tiene una clave primaria, digamos, o una llave primaria simple, o se le llama también primary key, que en este caso podría ser, por ejemplo, ID cliente, ¿no? Digamos, con ID cliente de mi tabla de dimensiones, yo voy a vincular o a relacionar con la ID cliente de mi tabla de hechos, ¿sí? Eso se llama clave primaria. En este caso, ID cliente, ID producto, ID de pedido, ID eh, de otras dimensiones, ¿ven? O sea, siempre que vean un ID es como la identificación de algo, ¿sí? Y bueno, generalmente contiene no muchos registros o no mucha, digamos, no muchos campos, ¿sí? Generalmente. Y ahora, una cosa es registros, o sea, cuando digo registros me refiero cuántas filas hay en en un campo, en una columna, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí pueden haber muchos atributos, o sea, yo puedo tener una tabla de dimensiones con muchos atributos, ¿sí? Cada atributo, ¿sí? Recuerden que atributo me refiero a ya, nombre, categoría, ¿sí? Entonces, bueno, nombre, pueden haber pocos nombres, ¿sí? Pueden haber pocas categorías, ¿no? De repente son 5 categorías nada más, ¿ven? O sea, se caracteriza por eso, por tener un bajo número de registros, pero sí puedo tener muchos atributos. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ahora, ¿qué más? Tabla de hechos. Ahora, hablemos o nos enfocamos ahora en la tabla de hechos, que es la tabla más importante, ¿no? Y como lo decía, en la tabla de hechos se encuentran las medidas o measures en inglés, las medidas que nosotros vamos a crear o a calcular, que vamos a aprender, por cierto, a hacerlo en la siguiente sesión, a calcular medidas, ¿sí? Entonces, y como ven, es un poco pues teórico, pero es que es importante que ustedes entiendan esto, ¿no? La base de lo que es el modelamiento de datos, ¿no? Es muy importante ello. Porque lo demás van a ver, la parte práctica es sencilla. Una vez que entienden esto ustedes, una vez que entienden el concepto, la parte práctica es sencilla. ¿Por qué? Porque Power BI en automático muchas veces nos ayuda creando relaciones, ¿no? A veces pueden estar bien creadas estas relaciones o a veces hay que chequear que estén bien creadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la tabla de hechos, siempre, como buena práctica, deberían estar las medidas que creamos. Y estas medidas corresponden a ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, eh, la pregunta ¿cuánto, no? ¿Cuántas ventas
se obtuvieron en el año 2023, por ejemplo. Son cantidades, valores cuantitativos, ¿sí? Evidentemente son valores cuantitativos o métricas que importan en el negocio, ¿no? O sea, son datos importantes, datos que generan valor, ¿sí? Y estas medidas están representadas por columnas numéricas, o sea, son columnas que yo he creado o he calculado que se encuentran en la fact table o tabla de hechos, como les expliqué, ¿sí? Bueno, algunas veces sucede que estos cálculos o estas medidas pues provienen, como lo comenté hace un momento, de sistemas transaccionales, es decir, sistemas que usan pues medidas naturales o, por ejemplo, el precio, ¿no? Es una medida natural, la cantidad de precio, ¿sí? O, por ejemplo, una medida natural, ¿sí? Para que sea más claro, viene a ser un total, la suma de algo, ¿no? Sumas de precios, por ejemplo. Son medidas naturales que por defecto lo calcula Power BI. O sea, por defecto se calcula esas medidas, ¿no? Sumas, cantidades, ¿sí? Pero también hay otras medidas que son medidas construidas, que yo voy a escribir la fórmula, ¿sí? Mediante DAX, ¿sí? ¿Qué más? Las medidas, pues son variables que nos van a ayudar, evidentemente, a medir el desempeño del negocio y todo aquello que se puede medir, pues se puede mejorar, ¿no? O sea, tiene, tiene sentido. Y ahora, hay medidas, como ejemplos, ¿sí? Como ejemplos, medidas, ¿cuáles, por ejemplo? Entonces, si tenemos nosotros en mi tabla de hechos de ventas, ¿sí? Esta es mi tabla de hechos, ¿sí? Se llama ventas. Si tenemos, por ejemplo, el campo ventas o para la dimensión ventas, ¿sí? Porque recuerden que esta tabla va a estar conectada a otras tablas, ¿sí? Por ejemplo, que se llame detalle de ventas, una tabla de dimensión, por ejemplo. Entonces, en mi tabla principal de ventas, aquí en la tabla principal de ventas, tiene que estar, tienen que estar medidas que estén relacionadas con las ventas en este caso. ¿Y qué medidas se relacionan con las ventas? Por ejemplo, hablamos de cantidad de pedidos, comisiones, ¿no? En porcentaje, descuentos que pueden haber, montos vendidos y así, ¿no? Son ejemplos que les he puesto. Ahora, si hablamos de medidas que tienen que ver con logística o con una dimensión que yo tenga de logística, ¿sí? Voy a colocarlo en azul para que tenga, ¿sí? Entonces, las medidas que son afines a esta dimensión logística, pues ¿cuáles serían como ejemplo? Estas, ¿no? Unidades aceptadas, devueltas, tiempo, tiempo de entrega de un pedido X, por ejemplo. Igualmente, si tenemos una dimensión de producción, pues las medidas asociadas a este deberían ser cantidad de unidades producidas, horas hombre trabajadas, ¿no? Y así. Son ejemplos, digamos, para que entiendan, ¿no? Ejemplos de medidas. Ahora, dimensiones, bueno, eso ya lo mencioné, ¿no? Dimensiones, por ejemplo, la dimensión de ventas, por ejemplo, ¿sí? Que recuerden, viene a ser una tabla complementaria a la tabla de hechos, ¿sí? Digamos, a ventas, que ahí vamos a encontrar el detalle de las ventas o los atributos de las ventas, ¿sí? Entonces, como dimensiones, podemos tener, por ejemplo, producto, tiempo, cliente, ¿eh? Son ejemplos de dimensiones, pues, que están asociadas a ventas. Si hablamos de logística, también tenemos algunas dimensiones asociadas a logística. Y como ven, en cada tipo de dimensión, ¿ven? Existe algo que se repite, ¿no? Que es el tiempo. El tiempo es muy importante en todas las dimensiones. Siempre, por lo general, van a encontrar esta, esta dimensión tiempo.
¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, en cada ejemplo de dimensiones, ¿no? que acá hemos visto, ¿sí? Que, como les decía, corresponden a tablas, ¿sí? Adyacentes o complementarias. Cada dimensión puede haber categorías, no, perdón, atributos, como les decía. O sea, en esta dimensión producto pueden haber muchos atributo, por aquí, por aquí, ¿no? Tipo de producto, eh, no sé, categoría de producto, así. Igual, en la dimensión tiempo también hay diversos atributos del tiempo, ¿no? Como mes, día, año, semestre, ¿sí? Y así, como ven, para cada dimensión hay diversos atributos, ¿sí? Que van a depender, ¿no? Del negocio, ¿sí? Todos tienen atributos. Ahora, estas dimensiones que acabamos de comentar, estas dimensiones que están aquí, responden ¿a qué? A ciertas preguntas. O sea, yo no coloco una dimensión así nada más por poner, porque se me ocurre, no. Sino que dan respuesta a ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué vendemos? Vendemos un producto. Entonces, ya está. Producto viene a ser una dimensión, ¿no? O, ¿de quién vendemos? Pues a un cliente. Entonces, cliente viene a ser esa dimensión, ¿no? Y así, como ven, es una forma de poder detectar o poder identificar una dimensión, ¿no? Con preguntas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, cuánto, dónde, para qué, por qué, y así. ¿Ven? Y como decía, cada dimensión, nuevamente repito, cada dimensión tiene sus a- atributos, ¿no? Atributo. Sí. ¿Ven? Entonces así, para que se entienda qué son dimensiones, qué son atributos, qué son medidas. ¿Sí? Bueno, atributos, justamente lo que le decía, atributos, ¿no? Pues que son características de eh, estos elementos que están dentro de una dimensión, ¿no? Son características propias, ¿sí? Y pues la finalidad es mostrar información, o sea, más información es la finalidad de mostrar, ¿no? Con cierto detalle, ¿no? Y pues son características del negocio, claro que sí, y, y nos ayudan como criterio de análisis, como criterio para filtrar información, como le decía, para analizar indicadores, KPIs dentro de un cubo. Este es un término muy usado. ¿Qué es un cubo? Se usa así, dentro de un cubo. Pues un cubo es una estructura, digamos, como un cubo, se imaginan, donde se puede almacenar, se puede tener grandes volúmenes de dimensiones, medidas, de información. Eso es un cubo, ¿no? Se refiere a una estructura que almacena mucha información. Así se le conoce como cubo. Y bueno, atributos, pues, se basan en los campos de las tablas de dimensiones, ¿no? Como lo decía, por ejemplo, tenemos acá el atributo geografía, ¿no? Y en geografía, no, perdón, tenemos la dimensión geografía y tenemos el ID geografía, que viene a ser nuestra primary key, o en inglés primary key, ¿sí? Mejor, que se va a relacionar seguramente con una tabla de hechos, ¿no? Una tabla de hechos, que es mi tabla principal. Y tenemos, como lo expliqué también, atributos de esta dimensión geografía. Bien, así es como funciona el modelo de datos, ¿no? Entonces, tener muy en claro estos conceptos, atributo, dimensión, ¿sí? Bien, entonces ya entramos a Power BI. Entonces, en Power BI, el modelo de datos por excelencia es o el usual o el ideal, es el esquema estrella, ¿no? Como ven, como ya les mostré un ejemplo hace un momento, este viene a ser un tipo de esquema estrella, ¿no? Tabla principal con sus tablas adyacentes, ¿no? Y bueno, se asemeja a una estrella, ¿no? Así, una estrella. Bueno, por eso le han puesto ese nombre, porque se asemeja a una estrella, algo así. Bueno, ustedes entienden y lo pueden ver, ¿no?
Y bueno, tienen ciertas ventajas este modelo de estrella, ¿no? Son, como ven, hay uniones o hay relaciones simples, sencillas, ¿sí? Entre las tablas, siguen una lógica, una coherencia. El reporte también es más sencillo, simple. Y evidentemente las consultas que yo haga, ¿sí? Para obtener una información van a ser más rápidas, ¿no? Entonces el rendimiento es mejor, ¿sí? Y pues las agregaciones son más rápidas, ¿no? Que también es característica eh, de estos tipos de esquemas. Entonces aquí entramos ya a cómo diseñamos un modelo de datos, ¿no? Hay ciertas pautas, pasos para empezar a diseñar un modelo de datos. Bueno, el primer paso, pues evidentemente tenemos que saber qué vamos a modelar, tenemos que identificar el proceso, ¿no? Del negocio en el cual estamos o pertenecemos o queremos implementar este modelo de datos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pero en este proceso de identificación, ¿sí? Pues tenemos que hacer ciertas entrevistas. ¿Pero a quiénes? ¿A cualquier persona? Pues no, ¿no? A las personas dueñas del proceso, dueñas del negocio, aquellas personas pues que tengan mucha experiencia eh, en su rubro o mucha experiencia en el proceso que pues, ellos dirigen o lideran, mejor dicho, ¿no? Ya sea gerentes, eh, analistas seniors, directivos. Entonces, aquí, como un comentario extra, para llevar a cabo estas entrevistas, pues se requiere muchas veces que los analistas tengan un perfil no tan introvertido, sino más extrovertido, o sea, que sepan comunicarse a diferentes niveles, ¿no? Porque no es lo mismo comunicarse con directivos, gerentes, pues que comunicarse con el personal tal vez operativo, ¿no? Es una forma diferente de comunicarse. Y también, pues, antes, obviamente, si yo quiero diseñar un modelo de datos, y debo obtener información, ¿no? O sea, no puedo ir a las entrevistas así nada más sin haber leído los manuales, informes. O sea, tengo que alimentarme de todo tipo de información que pueda de la empresa, de la organización, ¿sí? Procedimientos, archivos que me puedan facilitar, ¿sí? Entonces, todo ello corresponde a una preparación previa a poder hacer las entrevistas y poder con ello identificar el proceso del negocio a modelar, ¿sí? Importante saber también términos del negocio, ¿no? Cada negocio, cada empresa tiene cierta terminología, ¿sí? También. Segundo paso, pues definir el tipo de modelo dimensional. O sea, como les recomendaba o les decía, el modelo más usual o sencillo, ¿sí? Es el modelo dimensional. ¿De cuál? ¿Cuál vimos? De tipo, esquema tipo estrella, ¿cierto? Bien. Ahora, puede haber un esquema tal vez que sea copo de nieve, sí, o sea, como les comentaba, pues, mi experiencia va a depender del rubro, del negocio también. Luego de ello, de haber identificado el tipo de modelo y el esquema, pues tenemos que aplicar eh, una metodología, así que no lo voy a detallar porque es, pero sí lo voy a mencionar así para que puedan entender, ¿no? Es una metodología para poder empezar a diseñar este modelo de datos, ¿no? Y hay dos tipos de, digamos, de metodologías para poder escoger las dimensiones que van a aplicar, pues, a mi tabla de hechos, ¿no? Porque la idea es empezar a construir desde la tabla de hechos. O sea, parto yo de la tabla de hechos, que es la tabla principal, ¿sí? Entonces hay digamos, unos tips o unas metodologías para escoger qué dimensiones pertenecen a mi tabla de hechos. Y esencialmente hay dos tipos, ¿no? Que es la matriz de Bass o el StarNet, ¿no? Que son dos ejemplos de usuales de técnicas para escoger dimensiones de mi tabla de hechos.
Y bueno, y al final ya pues elegir una jerarquía que pueden haber o que apliquen a las dimensiones, ¿no? ¿Sí? Lo voy a comentar así brevemente, ¿sí? Porque ya es un, digamos, es un protocolo, un procedimiento más detallado, pero a modo, digamos, práctico, pues les comento, ¿no? Si tenemos la técnica de matriz VAS para elegir las dimensiones que pertenecen a mi tabla de hechos, pues es simplemente hacer una tabla como esta, en la cual, evidentemente, ya luego de haber entrevistado, de haber leído toda la información, de haber, de ya tener un mayor conocimiento del proceso, pues ya puedo saber qué dimensión podría aplicar a mi tabla principal, ¿sí? Dimensión uno, dimensión 2. Entonces ya tengo una idea qué dimensión y con las entrevistas y todo ello, también tengo una idea de qué medidas yo podría crear o podría implementar en este modelo de datos. ¿Sí? Coloco a un lado las dimensiones, las posibles dimensiones, ¿sí? Y en otro lado coloco las medidas que estimo yo crear, ¿no? Y voy haciendo un match o voy haciendo, ¿no? A ver, esta dimensión con esta medida tiene coherencia, tiene sentido, se puede aplicar, bien, lo marco, ¿no? Y así. Esta otra dimensión tiene cierta relación con esta otra medida, no, no tiene, si tiene, lo marco, ¿no? Entonces, así voy estableciendo más o menos un panorama, ¿no? De cómo puede ser mi tabla de hechos, ¿sí? Es una forma. Otra forma, a ver, un momento, si me da, quiero ver si hay preguntas. ¿Verdad, no? A ver, si quiero verificar algo aquí, no vaya a ser que, uy, perdón. Ajá, ya. Entonces, ese es digamos, una metodología, ¿sí? Que en simples palabras es este cuadro al final. Y bueno, y aquí hay un, digamos, ejemplo que les he puesto, ustedes lo pueden leer más a detalle, pero básicamente se trata de una tienda, por ejemplo, en la cual viene a ser nuestro cliente, y ellos quieren crear este es un término, un data warehouse, que es simplemente es como decir un almacén de datos que yo voy a crear, ¿no? Y en este almacén de datos, pues, evidentemente tiene que estar, digamos, esquematizado o diseñado con un modelo de datos. ¿Y para qué lo quieren ellos? Para sus ventas, ¿no? Ya que seguramente este cliente o esta tienda, pues seguramente maneja muchas tablas con información, pero no lo tiene, digamos, estructurado en un modelo. Entonces, como vimos, tiene ventajas tener una estructura, tener un esquema, tener un modelo de datos. Tiene ventajas porque al final cuando quiero yo hacer consultas, quiero hacer cálculos o quiero predecir qué puede pasar en el futuro, pues tener un modelo de datos me sirve mucho, ¿sí? Entonces, tiene muchas sucursales en todo el país, ¿sí? Y también tiene una página web, bueno, en donde los clientes, ¿sí? Pueden hacer sus compras, o sea, pueden comprar online y pues al final reciben una dirección y pueden ir pagando estas compras, ¿sí? Con un monto extra, evidentemente, por transporte, entrega a domicilio, ¿sí? Entonces, en mi data warehouse o en nuestro almacén de datos, ¿sí? Tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir un fact table o una tabla de hechos de ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuándo se hace una venta? ¿Qué cliente? ¿Qué fecha? ¿Cuál es el artículo comprado? ¿Cuánto? Y así. Entonces, con esta información y evidentemente con las entrevistas que se hacen y con lo que yo estudie acerca de este proceso, pues puedo elaborar una tabla de hechos, ¿sí?
Entonces, como ven, al final, luego de todo este análisis, yo puedo tener mis medidas que podrían formar parte de mi tabla de hechos. Por ejemplo, cantidad de ventas de la tienda, o sea, ventas físicas o cantidad de ventas por internet, ¿no? Y otras medidas más, tal vez, que pueden aplicarse. ¿Sí? Como vemos aquí, entonces ya tengo yo mis medidas que forman parte de mi tabla de ventas, de mi fact table, mi tabla de hechos, y con las dimensiones que las deduje o las, digamos, pude yo saber cómo, haciendo las preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo? Entonces, como ven, de esta manera yo puedo ir seleccionando, ¿sí? Qué medidas aplican de acuerdo a cada dimensión. ¿Sí? Es una manera. Y tenemos otra manera, que es el diagrama StarNet, bueno, que lo quise hacer así es gráficamente para no explicarlo con tanto texto, ¿sí? Y bueno, en esencia es primero establecer las medidas que queremos nosotros, o sea, es, digamos, algo inverso, si ven, ¿sí? O sea, primero establezco las medidas, a ver, ¿qué quiero yo calcular? Tal vez por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, aquí les pongo número de expedientes, no sé, en un estudio de abogados, por ejemplo, o cantidad de escritos por atender, cantidad de escritos atendidos, anulados, ¿ven? Primero establezco eso. Luego digo, a ver, ¿qué atributos podrían corresponder o eh, estarían mejor vincularlos con estas medidas, ¿no? Entonces hago unas líneas, ¿sí? Así, perdón, me salió chueca la línea. Hago una línea, ¿no? A ver, ¿sí? Y en cada línea que voy haciendo, eh, al final de la línea coloco yo las dimensiones, ¿no? Que luego pues, de mi entrevista y de mi análisis, yo ya sé qué dimensiones pueden aplicar a mi modelo de datos. Entonces ya, pues coloco yo aquí las dimensiones, ¿no? Tiempo, que siempre va a haber tiempo. ¿Cuál es la vía procedimental? Por ejemplo, en un estudio de abogados, o en qué instancia y así, ¿no? Etc, etc. El usuario o cliente, o la sede en la que se encuentra mi expediente y así. Luego que ya establecí estas dimensiones, veo, pero ¿qué atributos le correspondería a estas dimensiones que se vinculan con mis medidas que yo quiero calcular? Entonces ahí voy colocando, ¿sí? Como ven, voy colocando los atributos, ¿no? O las características. Por ejemplo, características de mi usuario, pues que debe tener un nombre de usuario, debe tener un perfil, o de la sede, ¿no? Que debe tener una sede, evidentemente, o tal vez una subsede, o tal vez tiene un órgano jurisdiccional, y así. ¿Ven? Es otra forma un tanto más gráfica de poder diseñar un modelo de datos, ¿sí? Es más gráfico, como ven. Y bueno, aquí les he puesto un ejemplo, así digamos, aplicativo sencillo, ¿sí? Si por ejemplo, en este caso, si deseamos nosotros analizar las ventas de una farmacia mensualmente, ¿no? Puede ser semanalmente, pero en este caso es mensualmente. ¿De qué? De todos los locales que conforman esta farmacia, ¿no? Si está en Lima o si está en provincia, bueno, en este caso está en Lima, nos dice. Por acá Lima es con mayúscula. Y también queremos analizar las ventas para todos los empleados. Si es a cada empleado que atiende al público, en el sistema se va a registrar la cantidad de ventas que hizo, ¿no? Entonces, quiero yo hacer ese análisis. ¿Cómo haría? Entonces, primero, ¿cómo construyo, mejor dicho, este modelo de datos para calcular estas ventas mensuales? ¿No? Primero, como lo vimos, tenemos que hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué analizo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
Entonces, esto del qué analizo, cuándo y dónde, ¿qué serían mis dimensiones, ¿cierto? Son las dimensiones que voy a construir, ¿no? Que puede ser tiempo, como siempre tiempo no siempre va a ser una dimensión. Tienda, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué tienda? A qué empleado? ¿No? ¿Cuándo es con el tiempo? ¿No? ¿Cuándo es el tiempo? Mensualmente, semestralmente. Luego que ya tengo mis dimensiones, pues me voy a mi tabla de hechos, que en este caso, como yo quiero analizar ventas, pues mi tabla de hechos se va a centrar en una tabla de ventas, ¿sí? Entonces aquí está mi tabla de hechos, tabla de hechos. A partir de mi tabla de hechos de ventas, pues va a haber una relación con las dimensiones que acabamos nosotros de establecer, ¿sí? ¿Ven más o menos cómo se puede estructurar o cómo se puede diagramar un modelo de datos? En este caso, ¿qué tipo sería? ¿Esquema, copo de nieve o estrella? ¿Y cuál sería? Estrella, muy bien, Fabiola, gracias. Estrella, ¿no? O sea, ¿por qué? A ver, si acá hubieran tablas hijas, recuerden, acá una tabla hija, otra tabla hija, pues sería copo de nieve, ¿no? Y acá se relaciona. Pero en este caso no, en este caso es así, simple, ¿sí? Ahora, para cada dimensión es bueno indicar que aquí lo voy a indicar. Como les dije, hay atributos, ¿no? Que siempre van a estar presentes, ¿no? Para el tiempo, año, mes, días, ¿no? Ustedes saben. Igual, para tienda, el nombre de la tienda, la dirección, tal vez las coordenadas de la tienda, puede ser, qué distrito, región, departamento, país inclusive, así. Y empleado, pues atributos, pues lo que ya les dije, ¿no? Anteriormente. ¿Y qué más tenemos? Eso sería todo respecto a la teoría. Espero que se haya comprendido, ¿sí? Eh, He sido bastante insistente con los conceptos, ¿no? O sea, tal vez he repetido mucho varias cosas, pero es justamente para que entiendan bien la diferencia, ¿no? Un modelo estrella, un modelo copo de nieve, ¿sí? Entonces, más o menos ya tenemos una idea, ¿no? ¿De qué se trata cuando queremos construir un modelo de datos? Entonces, vamos a ir a la parte práctica, por fin. Abrimos, bueno, voy a abrir mi Power BI, ¿sí? Y espero que ya se hayan descargado este archivo que les compartí en el chat, que por si acaso lo comparto nuevamente para aquellos que han entrado después, ¿sí? Entonces, descarguen por favor este archivo en Excel, ¿sí? Yo ya lo tengo descargado, por cierto, ¿sí? Entonces ya tengo yo mi Power BI aquí abierto. Entonces, por ahora no tengo una cuenta, pero en la última sesión, como les decía, vamos a crear una cuenta. Y no solo crear cuentas, sino vamos también a publicar en Internet con esa cuenta, ¿sí? Bien. Entonces, clic en informe en blanco, ¿sí? Ustedes ya saben. Pero antes de seguir, a ver, me gustaría saber si hasta ahora, ¿sí? Porque antes de avanzar, quiero que sepan bien el concepto. Hasta ahora todo está claro. A ver si me confirman, por favor, Dafne, Elena, Fabiola, Gabriela, Guillermo, Israel, Jorge, José, Juan, Carla, Lady, María, Milagros, Nancy, Oscar, Sonia, Waldi y Giovanna. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó bien? ¿Se entendió bien acerca de los dos tipos de esquemas en el modelo dimensional de datos? ¿Sí? Gracias, Fabiola. Gracias, Nancy, Oscar, Sonia, por la participación. Entonces, eso quiero que entiendan muy bien la diferencia. Sí, entonces, una vez que ya entendimos bien la diferencia, vamos a proceder a la parte práctica, ¿sí? Entonces, ya, tengo mi Power BI abierto. ¿Y qué hago?
me voy aquí, ¿no? Donde dice, gracias Gabriela, gracias Guillermo Dafne por tu participación. Bien, entonces ya tenemos el archivo en Excel descargado. Nos vamos a libro de Excel, ¿no? Aquí, ¿no? Inicio, libro de Excel. Ustedes ya saben eso. Y voy a buscar mi archivo que lo tengo por aquí. A ver. Este acá, datos modelo uno se llama. Open o abrir. ¿Sí? Ahora, este archivo, bueno, lo he preparado pues para la sesión. Evidentemente, en la vida real, no solamente de un archivo vas a obtener toda tu información o tu data, ¿no? Tal vez tengas que extraer la información de diversas fuentes de datos, ya sea datos que estén en un Excel o que estén en bueno, en una hoja de cálculo de Google Sheets, en el SharePoint y así. Entonces, pero en este caso, para poder entender lo que hemos visto en la teoría, pues en este Excel está toda mi data con la que voy a trabajar, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál se abre? Se abre el que dice nuevamente, libro de Excel, clic, y el archivo que tiene que descargarse se llama modelo de datos, ¿sí? Que es el que les pasé justo en el enlace que les pasé, ¿sí? Ese link, que por si acaso nuevamente lo copio, ¿sí? Del Drive donde está el archivo que tienen que descargar, este de aquí, ¿sí? Bien, entonces, abrí bueno, acabo de cargar el libro de Excel y tengo que seleccionar todas mis tablas, porque todas mis tablas forman parte de mi modelo de datos que voy a construir. Entonces selecciono todas y clic en transformar datos, ¿no? Como siempre les decía, siempre en transformar datos, ¿no? Nunca de frente en cargar, a menos que sea una sola tabla y que queramos hacer algo, algo puntual, ¿no? Pero para construir modelos de datos, pues tenemos que transformar la información, tenemos que verificar que nuestro formato esté correcto. Entonces vamos a hacer una verificación rápida, ¿sí? A ver, recuerden que ventas es la tabla principal, ¿sí? Donde está toda la información. Entonces tenemos que ver rápidamente si esto de aquí, el formato, está correcto, ¿sí? Entonces, código de producto son números, tiene formato 1, 2, 3 de números, correcto. Código de cliente son números, código de territorio, números, así. Número de orden es alfanumérico, así que tiene el tipo ABC, alfa de texto. Cantidad, números, precio unitario, decimales, ¿sí? 1.2 es esto 1.2 indica de decimales. Costo unitario, también decimales. Total de venta, decimales. Impuesto, también son decimales y así. Flete, decimales. Fecha, ¿sí? Aquí podemos hacer dos cosas. Dejar la fecha así, porque acá la fecha está con, con la fecha y el tiempo y la hora. O sea, podemos dejarlo así o podemos cambiar si queremos. O sea, para nuestra comodidad, para no ver hora y fecha, lo colocamos en fecha normal, ¿no? Nos aparece esto, le damos en añadir un nuevo paso. Entonces, como ven, se convirtió en una fecha pura, ¿sí? Sin la hora. Entonces, es simplemente por comodidad, ¿no? Porque no, aquí en ventas, bueno, en este rubro, en este ejemplo, no vamos a trabajar con horas, ¿no? O sea, con duración de tiempo en horas, ¿no? Simplemente con fechas. Ahora, hay otro tipo de datos, ¿sí? Otro tipo de rubros, como por ejemplo, no sé, en el farmacéutico, cuando hacemos algún cultivo biológico, ahí sí, pues evidentemente, tal vez me interese saber en horas, ¿no? Si, no sé, pues si transcurridas X horas, si mi cultivo bacteriano, no sé, pues cambió, qué sé yo, ¿no? Como ejemplo, les digo. En este caso, a nivel de fecha, nada más, ¿sí? Bien, entonces lo demás, código de tienda, código de marca, está todo bien, ¿sí? Ahora, no sé si se acuerdan ustedes en la sesión anterior,
¿Qué hicimos nosotros? A través de diversas tablas, o mejor dicho, con la ayuda de diversas tablas mediante la opción que les decía de, ¿se acuerdan? De combinar consultas, ¿sí se acuerdan? O sea, ¿qué hicimos nosotros la clase anterior? Nosotros combinamos consultas para crear una tabla principal o una tabla más grande, ¿sí? Entonces aquí ya no voy a crear o no tengo yo esa necesidad de crear o de combinar consultas, ya que mi tabla que yo tengo de ventas ya está, digamos, ya está con toda la información que yo requiero, que yo necesito. No es como en el caso anterior, de la clase anterior, que nosotros construimos esa tabla principal, ¿no? ¿Cómo construimos? Pues combinando consultas, ¿se acuerdan? Pero aquí ya lo tengo listo, así que no me preocupo. Obviamente esto lo sé porque eh, bueno, se supone que yo ya conozco pues el proceso, ¿no? Digamos, estoy en la empresa X, yo ya sé que pues que la data que a mí me dieron pues tiene todos los campos necesarios, ¿no? O sea, obviamente tengo que averiguar, ¿no? Como analista tengo que preguntar si la data es la data completa o me falta alguna otra tabla, otro archivo, entonces, pero como yo ya sé que es la data completa, entonces no me preocupo. Y bueno, tienda igualmente. No, como ven, ¿qué diferencia ven ustedes entre ventas y la tabla tienda? ¿No? Ventas, como es la principal, pues tiene mucho más filas, mucho más valores, más información. Y las tablas complementarias o de dimensiones, como lo decía antes, tienen poca data, ¿no? Pocas filas, poca información. ¿Ven? Es una diferencia, ¿no? Entre una diferencia que se puede ver aquí. Igualmente, ¿no? Territorio, todo está bien. Aquí, miren, como ven aquí, es poca data, poca información. Su categoría tampoco es mucha data. O sea, como ven, a diferencia de ventas, ¿no? Que son muchos campos, más de 100 200 creo. Sí, mucho. O hasta 1000 creo hay, 1000, no sé. Entonces, es una de las diferencias, ¿no? La cantidad de datos. Su categoría también tiene pocos productos, tiene ya regular, ¿no? Marca, solo tiene cuatro filas, categoría, cuatro filas. Entonces, como ya revisé mi formato, que está todo bien, correcto, bien, simplemente cerrar y aplicar. Aquí. Entonces, ¿qué va a hacer Power BI? Power BI, por defecto, él analiza por defecto y crea relaciones que él cree que es así, ¿no? Bueno, muchas veces está en lo correcto, pero alguna vez se equivoca porque como lo hace por defecto, en automático. Entonces siempre nosotros como analistas o como personas encargadas de administrar la data o de trabajar con la data, pues tenemos que siempre dar un check o revisar, ¿no? Que estas relaciones que fueron creadas sean consistentes, sean coherentes, ¿no? ¿Cómo hacemos ello? Una vez que se cargó la data, así como ven aquí, perdón, no funciona bueno, acá en la parte, perdón, quiero hacer un cuadro aquí. Y como botamos aquí, en esta parte, aquí se almacenó toda mi data, todas mis tablas con las que voy a trabajar, ¿sí? Y en esta parte, a ver, y en esta parte, como les comentaba, en el módulo básico, recuerdo, aquí tenemos unos campos muy importantes, ¿sí? Con los cuales vamos a trabajar. En esta primera opción de aquí, en esta primera opción de acá, a ver si lo señalo, en esta primera, donde ven como unas columnas, unas barras, esto es simplemente se refiere a esta sección de aquí, ¿no? A la hoja de trabajo se refiere, ¿sí? Esta otra que ven que tiene como tablas, se refiere, lo vamos a ver, ¿sí?
hago clic aquí, se refiere a las tablas con las cuales yo voy a trabajar, ¿no? Todas las tablas que tengo aquí, yo las puedo ver aquí mediante esta opción. Y en la tercera opción está justamente lo que nos interesa el día de hoy, que es la parte de modelamiento de datos. Aquí. Hago clic y miren qué tenemos aquí. Acá. Ven que Power BI no me ha creado o no me ha hecho el modelo de datos, ¿ven? No, simplemente me cargó, o sea, me cargó las tablas y nada más. A veces pasa que sí crea relaciones, pero esta vez no ha creado las relaciones. Entonces, ¿qué hago? Yo construyo mi modelo de datos, ¿no? Entonces, la tabla de ventas, que es la principal, como les digo, de hecho le cambio de nombre mejor para que voy a cambiar de nombre. A ver, no, aquí mejor. Voy a poner tabla de hechos, TH de ventas, ¿no? Que es la tabla principal. Sí, y dice cambio de nombre. Y a mis demás tablas son tablas de dimensiones. ¿Sí? Entonces yo le voy ¿no? Para que tenga coherencia, eh, TD, tabla de dimensiones. Así, tienda y así. ¿Sí? Esto lo coloco, repito, para que nos demos cuenta, ¿no? Y se entienda, ¿no? Pero ya si hablamos en la vida real, pues no se estila poner así tabla de hechos, tabla de dimensiones. Pero yo lo coloco para que quede más claro, ¿sí? Un momento que se acaba la batería, voy a... Listo. Bien. Listo. Entonces acá tabla de dimensiones, ¿sí? Tabla de dimensiones. Tabla de dimensiones. Listo. Listo. Ya he, digamos, renombrado a mis tablas. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Luego tenemos que construir el modelo. Entonces, con lo que hemos aprendido, vamos a construir el modelo. De primero voy a hacer un poco de orden, ¿sí? Voy a colocar las tablas de dimensiones a un costado, ¿sí? Voy a rodear un poco, voy a como que a esbozar este diagrama que les comenté, el esquema, mejor dicho, tipo estrella, porque como les digo, es lo que se recomienda. Pero vamos a ver si en verdad esto se ajusta a un diagrama de estrella, porque puede ser que no, puede ser que más bien sea un diagrama copo de nieve, es decir, que existan tablas hijas, ¿sí? Entonces, vamos a ver eso. Bien, primer paso, ya, mi tabla de hechos al centro, ¿sí? Tengo que ver, ¿no? A ver, tenemos acá el ID, perdón, aquí, tenemos acá, cuando hablamos de código de cliente, o sea, es lo mismo decir código de cliente o a decir, por ejemplo, ID de cliente, por ejemplo. O si yo digo código de territorio, es como decir ID territorio. Entonces, como le decía, si yo tengo acá, a ver, voy a marcar aquí. Por ejemplo, si yo tengo acá código de territorio o ID territorio, este viene a ser mi primary key, perdón, o mi clave primaria o mi llave primaria. ¿Sí? El ID territorio o código territorio. Entonces, como yo ya identifiqué que este es mi clave o llave primaria, tengo que buscar la tabla complementaria o la tabla de dimensiones complementarias que tenga o que contenga esta llave o esta clave de código de territorio. O simplemente que la tabla se llame territorio y que dentro esté el campo código, ¿no? Porque no siempre el nombre de, de este, de esta llave, no siempre el nombre va a ser igual al nombre del campo de la tabla que yo quiero anexar o vincular.
¿Sí me explico? Mire, entonces yo voy a ordenar así de una forma, mire, aquí lo coloco, a ver. En principio voy a tratar de hacer un modelo estrella, perdón, un esquema estrella, pero puede ser que no sea estrella, que sea copo de nieve. Vamos a ver. Bien, tabla de hechos, y ya está. Entonces, como ejemplo les puse, ¿no? Tengo código de territorio o hay territorio. Por aquí busco una tabla que hable de territorio. Miren acá, tabla de dimensiones territorio. Ah, ya. Entonces, miren, si tengo un código de territorio, ¿con qué lo puedo relacionar con la tabla de dimensiones de territorio? Es cierto que con esto, ¿no? Con el código. Si bien es cierto, no dice ahí tal cual código de territorio o ID territorio, pero me dice código. Entonces ya yo entiendo, ¿no? Porque evidentemente antes he leído el proceso y todo, entiendo que este código en la tabla de dimensiones de territorio, pues se refiere al código de territorio. Entonces, ¿qué hago? Vinculo, creo una relación. ¿Cómo hago para crear esa relación? Simplemente clic en este que dice código de territorio, clic sin soltar y lo suelto en la tabla de ventas, que es la tabla de hechos, donde dice con su correspondiente código de territorio aquí. Listo. Lo suelto así. Y me aparece esta tabla. Entonces, por defecto ya me reconoció, o sea, como yo he hecho esa operación de soltar código en código de territorio, entonces me identifica, ¿no? Esta relación o vinculación desde, ¿qué dice? Desde la tabla de territorio a la tabla de hechos, ventas. Entonces, ¿cómo se van a relacionar estas tablas? Por medio de la llave primaria o primary key, que se llama territorio o, en este caso, código de territorio también. Entonces, esa es, digamos, mi llave, ¿sí? Y la relación, aquí elijo, la relación, o en este caso, la cardinalidad va a ser de uno a varios. Recuerden que esto lo expliqué en la clase anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tabla de dimensiones territorio hay pocos datos, hay datos únicos del código de territorio, son únicos y son pocos. Entonces, en la tabla de hechos de ventas, pues está toda la información y los códigos se repiten, como vemos aquí. Entonces, esa relación de cardinalidad va a ser de uno, o sea, de un código único a varios códigos, porque se repite. Por eso que elijo de uno a varios, ¿sí? Si acá, si en esta tabla de territorio hubieran varios códigos que se repiten, lo cual no sería una buena práctica, pues tendría que elegir yo esta, ¿no? De varios a varios, ¿no? Pero en este caso elijo uno a varios, ¿sí? Y activo esta relación, ¿no? Activo aquí. Y ahora, sobre el filtro, sí, porque aquí también tengo que elegir cómo va a ser el filtro, cómo va a ser la dirección del filtro. Es único. ¿Qué quiere decir esto? Que mi tabla de dimensiones territorio va a ser la tabla con la cual voy a filtrar. O sea, el filtro es único, único de esa tabla. Es decir, que si yo quiero filtrar en la tabla de hechos, o sea, si yo quiero filtrar por código de territorio en la tabla de hechos, no voy a poder porque le he puesto una dirección de filtrado único. Es decir, que mi tabla de filtro va a ser mi tabla de dimensiones de territorio. O sea, si yo al buscar un código, por ejemplo, 2, yo tengo que hacer clic en la, en el atributo de código de la tabla de dimensiones de territorio. No tengo que hacerlo en la tabla de hechos de ventas. Esto vamos a verlo ahora, cómo funciona en sí. Sí, pero acá el filtro es único, ya que yo filtro de aquí, perdón, lo pongo en rojo, filtro de aquí a aquí, esta dirección única. No, no voy a filtrar de aquí a aquí, no, de aquí a aquí, que es lo que se aconseja y como buena práctica.
¿sí? Y le doy en guardar, ¿sí? Y se creó mi relación, ¿bien? De aquí a aquí mi relación. Y lo mismo hago para las otras tablas. Entonces, por ejemplo, por acá tengo otro que dice código de marca, ¿ven? Aquí, código de marca. Entonces busco dónde habrá una expresión de código de marca o dónde estará la dimensión marca. A ver, por aquí, ¿ven? Dimensión marca. Y esta dimensión tiene un atributo que se llama código. Ya, entonces lo voy a relacionar también, ¿sí? Yo lo acomodo por aquí, a ver, y lo voy a acomodar, le doy forma, ¿no? Depende de ustedes qué forma le den. O por acá. Entonces, simplemente clic en código sin soltar y lo suelto con su respectivo código de, en este caso, de marca. Aquí. Y lo mismo, es de uno a varios, dirección de filtro único, guardar. Y así. ¿Qué más? A ver, esta tienda de aquí. Lo mismo, ubico, código de tienda aquí, código de tienda con código de la tabla de dimensiones de tienda. Lo mismo, clic sin soltar y lo suelto recién acá. Código, código de tienda aquí. Ya está. De uno a varios, como se recomienda, filtro único. ¿Sí? Y así. ¿Qué más? A ver, tenemos producto por acá. Busco, a ver, ID o código de producto tenemos. Sí, por aquí. ¿Ven? Código producto. Y lo relaciono con este de la tabla de dimensiones de producto. También tiene un código, ¿ven? Entonces simplemente de aquí arrastro y suelto en su respectivo código de producto. Y lo mismo, de uno a varios y único. Filtro. Ahora, si lo quieren ver un poquito más, así mejor, ¿ven? Ahora sí. Y ahora, esta tabla de producto, tabla de dimensiones de producto tiene dice código subcategoría. Y miren aquí, hay una tabla que dice tabla de dimensión subcategoría. Entonces debe ser una hija, ¿no? Una tabla hija de este de producto. Entonces por aquí lo coloco, ¿no? Y arrastro código de subcategoría encima de este código de subcategoría de la tabla de dimensiones de producto. Ya está. Y lo mismo, uno a varios, único. Y ahora, este de acá tiene, miren, código de categoría. ¿Y dónde lo encuentro? En esta otra tabla de dimensiones de categoría. Entonces, este de acá tiene otro hijo, nuevamente. De aquí arrastro hasta aquí. Y también, único, único, listo. Como ven, ya he creado mi modelo de datos. ¿Qué sería cuál? De tipo, esquema tipo, copo de nieve, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus hijas aquí, esta de aquí. ¿Bien? Entonces, en este caso no fue tipo estrella, ¿no? Sino copo de nieve. Una vez que ya creé mi modelo, simplemente, bueno, ya lo guardo, evidentemente, y me voy ahora sí a mi vista de informes para crear ya mi dashboard, ¿no? Pero lo que quiero ahora es mostrarles justamente cómo sirve el tema del filtro, ¿sí? Miren, entonces voy a trabajar siempre, siempre trabajar, ¿sí? Con mi tabla de hechos, ¿sí? Este de aquí, ventas. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a colocar así a modo de ejemplo, voy a una tabla aquí una tabla por aquí. Voy a poner, por ejemplo, eh, código de cliente, ¿sí? Por aquí. Que por cierto, el código de cliente aquí lo está sumando, ¿sí? Como el código de cliente es un número, o sea, lo pusimos como número, lo está sumando. Ahora, lo mejor hubiera sido, ¿sí? Voy a hacer clic aquí para volver a Power Query. Lo mejor hubiera sido que yo coloque o que yo coloque el formato de mi código de cliente, no como número, sino como texto, porque no tiene sentido pues que yo sume los códigos de cliente, ¿no? Porque es como un DNI, digamos. Entonces, hacer sumas o promedios de un DNI no tiene sentido, ¿no? Entonces, una opción es que yo aquí le cambie formato a texto, ¿sí? Y
acá es con lo que se daría a aplicar. Y otra forma, si no quiero hacer eso, otra forma es simplemente, aquí en mi código de cliente, simplemente no le doy en suma, simplemente aquí le doy en no resumir. O sea, para que no me haga una operación que no tiene sentido, ¿no? Simplemente en no resumir, aquí, no resumir. Sí, y voy a poner, uy, ya falta poco, voy a poner, a ver, me interesa a mí saber qué total de ventas por cliente, por ejemplo. Ojo, como les enseñé en la clase anterior, las ventas, digamos que estén en pues dólares o euros, no sé, a ver, euros, ya, euros. Bien, ventas, quiero saber, no sé, costo unitario también, por ejemplo, que también esté en, uy, perdón, aquí me equivoqué, esté en, también en euros, ¿sí? Sí, lo pongo como ejemplo nada más. Bueno, que hay dos tipos de formato, ¿no? ¿Ven? El euro adelante o atrás, es indiferente. Bien, eso, ¿sí? Como ejemplo. Acá sí me interesa hacer una suma, ¿no? De sumar las ventas, sumar los costos, eso sí me interesa, tiene sentido. Bien, a lo que voy es a los filtros, ¿bien? Entonces, como le decía, una buena práctica es filtrar a partir de mis tablas de dimensiones. Entonces, por ejemplo, si yo digo, me voy aquí a la tabla de dimensiones de marca. Entonces yo arrastro marcas ¿sí? Acá, ¿sí? Voy a otra tabla de dimensiones, por ejemplo, categoría. Arrastro el nombre de categoría por aquí. Otra tabla, por ejemplo, territorio. Arrastro el territorio, el país, ¿no? Como territorio. Y así, tabla de dimensiones tienda, arrastro el nombre de la tienda por aquí. Entonces, miren cómo funciona el filtro aquí. Y acá, para que vean cómo funciona, voy a poner aquí, voy a colocar en esta tabla de aquí la marca, pero no voy a tomar la marca como nombre de mi tabla de dimensiones de marca, no, voy a tomar la marca de mi tabla de hechos, ¿no? Es para que miren esa diferencia, ¿sí? El código de marca está aquí, ¿sí? Lo coloco aquí, ahí está. Y voy a colocar también el código de marca de la tabla de dimensiones marca, lo coloco aquí. Y quiero que vean una cosa. Entonces, digamos, si yo filtro por marca, por ejemplo, Scott, de Scott son todas estas, ¿ven? Todas estas marcas aquí, Scott. Ahora, si yo quiero filtrar por código, pero por el código de mi tabla de hechos, no va a pasar nada, miren. Clic aquí, ¿ven? Y en estos, a ver, acá quiero, y en estos tablas no pasó nada, ¿vieron? No, no cambió nada, tal cual. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que yo puse como dirección de filtrado? Puse único, o sea que va de la tabla de dimensiones, que es como tabla de filtro, hacia, ¿sí? Esa dirección de filtrado hacia la tabla de hechos, ¿sí? Esa es la dirección de filtrado que les quería explicar. Entonces, así yo selecciono, por ejemplo, uno aquí como código de marca, aquí no pasa nada, ¿sí? Y esto está bien, ¿sí? Porque, como les decía, lo aconsejable es hacerlo de las tablas de dimensiones hacia la tabla principal, ¿no? Igual, si yo filtro, por ejemplo, acá, nombre de la tienda, Jockey Plaza, aquí cambio, ¿ven? Y quiero que de Jockey Plaza, ¿cuáles fueron de la marca Trek? Tantos, ¿no? Y esta marca, ¿cuántos fueron, pues, bicicleta? También cambia, ¿ven? ¿Y cuántos estuvieron? Bueno, y así, ¿ven? Eso sería todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia, su interacción también. Y bueno, espero que hayan entendido, ¿sí? Igual, como siempre, cualquier consulta, duda, lo pueden hacer. En la siguiente sesión también podemos empezar con sus consultas o dudas. Y ya para terminar,
Voy a dejar de compartir un momento la pantalla, ¿sí? Me gustaría decir una oración que dice así. Esta oración es muy importante y dice así. Dice, Señor Jesús, gracias por este tiempo de aprendizaje, gracias por traer a los participantes, permítenos volvernos a encontrar en las siguientes sesiones de clases. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias nuevamente y no se olviden, que como siempre les aconsejo, al final del curso se pueden certificar, ya que de esta manera pues se avalan sus conocimientos y pues así ustedes van a destacar de entre las demás personas que, por ejemplo, quieren aplicar una posición laboral, ¿no? Eso sería todo, estimados participantes. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Eduardo, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada una de ustedes por haber culminado nuestra segunda sesión de clase. Asimismo, comentarles que ya contamos con más de 15 cursos gratuitos para este mes. El día viernes 8 de noviembre estamos iniciando con 5 cursos. Usted puede invitar a sus amigos, familiares, amistades. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta o dificultad, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Eduardo. Nos vemos el día lunes en nuestra tercera sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 3 a 4:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día lunes en nuestra tercera sesión estaremos aprendiendo funciones DAX. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo durante nuestras 2 semanas de capacitación. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Power BI intermedio a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Para cualquier duda, consulta, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita tarde y un bonito fin de semana muy bendecido para cada uno de ustedes. Por favor, repasen
y pongan en práctica. Nos vemos el día lunes en nuestra tercera sesión de clase.